Bombazo en Alpine. Gasly, furioso tras la carrera, pidió el despido de Colapinto. La verdad oculta sobre la traición, las órdenes absurdas y la guerra política que amenaza con destrozar a una de las escuderías más históricas de la Fórmula 1. ¿Es este el fin de la era Alpine? ¿Un joven talento está a punto de ser sacrificado por el ego de un veterano? ¿O estamos ante el nacimiento de un nuevo líder indomable? Quédate hasta el final, porque te revelaremos los movimientos de Nielsen y la verdad detrás de la furia de Gasly que la prensa no está contando. Suscríbete, comenta tu opinión sobre las órdenes de equipo y activa la campanita para seguir cada capítulo de esta guerra de poder. El clima dentro de Alpine se quebró por completo en un instante de adrenalina pura y decisión fría. Franco Colapinto, con neumáticos más frescos, un ritmo superior y la amenaza de un rival directo acercándose peligrosamente por el espejo, tomó la decisión que ningún piloto joven se atreve a tomar: ignorar la orden directa del muro. El mensaje había sido claro, resonando en la radio con la voz áspera y autoritaria de un ingeniero: mantén la posición, no ataques a Pierre. Un mandato simple, diseñado para proteger la posición del piloto mejor pagado y más experimentado, Pierre Gasly, y para asegurar unos pocos puntos en una batalla intrascendente de mitad de parrilla. Pero Franco vio más allá. Vio la degradación del neumático en el monoplaza de Gasly. Vio cómo los tiempos del francés se hundían, no décima a décima, sino a medio segundo por vuelta. Y vio el color rojo en su pantalla. Un McLaren o quizás un Aston Martin venía volando, listos para devorar a ambos. Para Franco, la orden no era estratégica, era suicida. Apretó el volante, respiró hondo y ejecutó la maniobra en plena curva. Un adelantamiento limpio, calculado al milímetro, contundente. Dejó a Gasly clavado detrás y a todo el equipo en un estado de shock político total. Fue un instante decisivo, un quiebre en la jerarquía, un acto de rebelión que redefinió su carrera. El adelantamiento fue impecable, pero eso no importó en el box. Lo que Franco había roto no era una maniobra, era la autoridad, el intocable código de obediencia que rige la vida interna de cualquier equipo de fábrica. Gasly, humillado y con su ego magullado por verse superado por su propio compañero, y peor aún, por un recién llegado a la estructura principal, no toleró la escena. Abandonó el monoplaza dominado por la rabia, sin saludar, sin mirar a nadie, con una furia silenciosa que era más aterradora que cualquier grito. En el pasillo estrecho del box, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Para Franco, la decisión había sido puramente deportiva, lógica y necesaria para el equipo. Para Gasly, fue una traición imperdonable, un desafío directo a su estatus. Y en el medio del ruido, la figura del joven argentino pasó de promesa silenciosa a epicentro absoluto del caos político en Enstone y Viry-Châtillon. Las miradas dentro del equipo se tornaron frías, calculadoras. Ya no había sonrisas de pasillo, ni gestos cómplices. Todo se volvió hostil, tenso, casi irrespirable. Franco notó cómo de repente cada paso suyo era observado y juzgado con una severidad que no se aplicaba a otros pilotos. La frase que empezó a escucharse entre susurros era siempre la misma: no obedeció. A nadie parecía importarle el motivo, solo el desafío a la jerarquía. La respuesta de Gasly fue tan inmediata como brutal, una exigencia que elevó el conflicto a un nivel de guerra fría. Sin titubeos, cegado por el enojo y el temor a ser opacado, Gasly pidió al jefe del equipo, Steve Nielsen, que expulsaran a Colapinto. No buscó diálogo, no quiso explicaciones técnicas, no preguntó por la estrategia de neumáticos. Exigió su salida. Para Gasly, Franco había cruzado una línea profesional y personal que no podía perdonarse. La furia del francés sorprendió incluso a sus propios ingenieros, porque no fue el reproche de un compañero frustrado, fue una puñalada directa al corazón de la carrera del argentino. Gasly no quería sanción interna, quería eliminación absoluta. Quería asegurarse de que el joven que había demostrado ser más rápido en ese momento jamás volviera a representar una amenaza. Del lado de Franco, el impacto emocional fue devastador, aunque contenido. No esperaba un respaldo incondicional, pero tampoco una traición tan abierta y explícita. Se había limitado a competir, a defender su posición en pista y a contener a un rival que venía con ritmo. Sin embargo, su intención fue convertida en crimen y su compañerismo en amenaza a la estabilidad. El argentino pasó la noche aislado, procesando el golpe, comprendiendo que el verdadero enemigo no siempre está en los otros coches, sino a veces, justo al lado. El director del equipo, Steve Nielsen, herido en su orgullo por la desobediencia, encontró en Gasly el aliado perfecto para atacar. Las estructuras de Fórmula 1 están diseñadas para el control absoluto, y la desobediencia es vista como la enfermedad más contagiosa. Dos voces poderosas se unieron contra un solo piloto, buscando dejarlo sin argumentos, sin apoyo y sin espacio para defenderse. Las paredes del box se llenaron de tensión política,
no deportiva. En Alpine ya no se hablaba de velocidad, sino de control. Ya no se discutían décimas de segundo, sino jerarquías y salarios. Y Franco, sin proponérselo, había tocado el nervio más sensible de Alpine: la autoridad absoluta y la necesidad de proteger a los pilotos de fábrica sobre los talentos de la academia, por muy prometedores que fueran. Los técnicos comenzaron a sentir miedo. Algunos evitaban opinar en las reuniones, otros directamente empezaron a apartarse de Franco en los pasillos para no verse involucrados en la caída que parecía inminente. El argentino caminaba rodeado de un silencio incómodo, y aún así, no se quebró. Sabía que si mostraba debilidad, lo devorarían al instante. Por eso levantó la cabeza. Respiró profundo y decidió aguantar de pie, aunque el mundo le temblara debajo de los pies. Gasly esperaba verlo hundido. Nielsen esperaba verlo pedir perdón. El equipo esperaba verlo arrepentido. Pero Franco no les dio ese gusto porque a pesar del ataque combinado, él sabía una verdad que ninguno podía borrar: su ritmo era mejor, el adelantamiento era inevitable para salvar la estrategia del equipo, aunque el equipo lo negara, y su ambición no podía ser tratada como un delito. Si lo atacaban, sería precisamente por no haber aceptado un guión escrito para él, un guión de segundo violín. La tormenta crecía cada vez más. Nadie sabía cómo iba a terminar, pero todos podían sentir que algo grande estaba a punto de romperse en la ya frágil estructura de Alpine. Franco había descubierto demasiado pronto que en la Fórmula 1 interna de los equipos no gana siempre el más rápido, sino el más obediente, el que menos preguntas hace. Y él no había nacido para obedecer sin pensar. Había nacido para competir. Mientras tanto, el apellido Colapinto comenzó a retumbar en pasillos, en oficinas y en reuniones privadas. La pregunta no era qué había hecho, sino qué harían ahora con él. ¿Lo querían fuera? Sí. ¿Lo querían domesticado? También. Pero Franco, solo, herido y acorralado, todavía tenía algo que el equipo no esperaba: voluntad de pelear. Y eso era solo el comienzo. Franco escuchaba desde la distancia, sin responder, sin entrar en el juego político. Sabía que si caía en la provocación, si contestaba en caliente, perdería más de lo que ya intentaban quitarle. El silencio, aunque doloroso, era su única arma de resistencia en ese momento. Gasly, convencido de tener la razón y temiendo la sombra de Colapinto, se presentó ante Nielsen para volver a presionar. Decía que Franco ponía en riesgo la estabilidad del equipo, que no se podía construir nada con alguien que actuaba por cuenta propia, que Alpine no podía permitirse tener rebeldes en la estructura de la academia. Era un discurso calculado, pensado para sonar profesional y estratégico, cuando en el fondo era un berrinche disfrazado de liderazgo. Lo que más enfurecía a Gasly no era la maniobra en sí, sino lo que significaba: Franco lo había dejado expuesto. Lo había superado con autoridad y le había quitado el control de la narrativa que él creía tener asegurada como el piloto principal. En la mente de Colapinto, todo el episodio se había convertido en una batalla por identidad. No era solo defender lo que había hecho, sino defender quién era: un piloto de carreras, no un peón. Él no había llegado allí para ser una marioneta ni para dejar que lo moldearan a conveniencia de otros. Había llegado para competir, para crecer y para demostrar que tenía el carácter necesario para la Fórmula 1. Y ahora que intentaban convertirlo en un obediente sin voz, Franco veía con absoluta claridad que ceder sería un suicidio profesional. No iba a arrodillarse, no iba a pedir perdón por correr más rápido. Nielsen, aprovechando la furia de Gasly, comenzó a hacer movimientos internos para debilitarlo. Reuniones sin su presencia, decisiones sin consultarlo, señales claras de que lo querían arrinconar psicológicamente. Pero para sorpresa del director, Franco no se rompió, no explotó, no tembló. Al contrario, cada golpe lo hacía más duro, más desafiante y más seguro de que lo que había hecho no era un error, sino una declaración de intenciones. Estaba solo, sí, pero no estaba derrotado. Los técnicos empezaron a notar algo que nadie esperaba. La calma de Franco, lejos de hundirlo, hacía que Nielsen y Gasly quedaran como los únicos desesperados en la historia. La imagen empezó a invertirse. Gasly, con sus exigencias y su berrinche encubierto, empezaba a quedar como un piloto inseguro, más preocupado por su ego y su contrato que por el rendimiento del equipo. Mientras tanto, Colapinto proyectaba serenidad, entereza y madurez, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Fue entonces cuando algunos empezaron a pensar que quizá estaban apuntando al nombre equivocado. El argentino, aunque herido emocionalmente, encontró refugio en su propia convicción. Se aferró a su verdad con uñas y dientes. Recordaba cada sacrificio que lo había llevado hasta ahí. Las horas de entrenamiento, los viajes eternos, las dudas, los rechazos, los años enteros construyendo un nombre para ahora dejarlo tirado por un capricho político. No estaba dispuesto a regalar su sueño por una interna. Podían intentar echarlo,
pero no lograrían verlo rendido. Los mensajes desde fuera del equipo, de apoyo, de aliento, de gente que veía lo que estaba pasando y no aceptaba la injusticia, comenzaron a llegarle. Eso le devolvió oxígeno. Franco entendió que no estaba tan solo como Alpine quería hacerle creer. Había ojos en todas partes siguiendo su historia, y había corazones que lo querían ver triunfar. Era una guerra interna, sí, pero también era un capítulo que miles estaban observando, y eso le dio fuerza para resistir. Gasly, viendo que no conseguía quebrarlo, comenzó a perder paciencia. Y esa impaciencia lo volvió más torpe en lo político, más evidente en sus maniobras y más transparente en su objetivo real: eliminar al argentino para recuperar su zona de confort y su tranquilidad contractual. A estas alturas, Franco ya lo veía con claridad absoluta. Ya no quedaba ni una gota de compañerismo. Era guerra abierta y él, aunque no la había iniciado, estaba listo para librarla. Al final del día, la sensación dentro de Alpine era clara. Había una grieta que ya no podía ocultarse. Gasly y Nielsen estaban juntos en una cruzada para sacar a Colapinto del equipo, pero había un detalle que ninguno de los dos había calculado. Franco, lejos de hundirse, seguía ahí de pie, mirando los ojos, resistiendo. Y a partir de ese instante, la pregunta dejó de ser si podían echarlo, para empezar a ser otra mucho más peligrosa para ellos. ¿Qué pasará si no pueden? La presión sobre Colapinto estalló cuando Gasly, completamente fuera de sí y temiendo por su propia imagen, decidió dar un paso más en su cruzada. No bastaba con acusarlo, no bastaba con señalarlo. Ahora quería destruirlo públicamente dentro del equipo y borrar cualquier posibilidad de convivencia o de ascenso futuro. Gasly arremetió con un discurso furioso ante Nielsen y un grupo selecto de directivos, describiendo a Franco no solo como un rebelde imposible de controlar, sino como una amenaza existencial que debía salir del equipo para restaurar el orden y la moral. Aquella frase recorrió el box como un veneno, y aunque se pronunció a puertas cerradas, todos la escucharon. Esa frase lo cambió todo, porque ya no era solo soberbia, era una declaración de exterminio profesional. Cuando Franco se enteró, el impacto fue brutal. No era solo la traición de un compañero, era el intento explícito de destruir su carrera desde dentro, usando la influencia interna como arma. Sintió una mezcla imposible de describir, un nudo en la garganta, un fuego en el pecho y una lucidez que solo aparece cuando la realidad deja de ser gris. El argentino entendió en ese exacto instante que Gasly no quería justicia ni disciplina, quería territorio, quería poder, quería eliminar a quien, sin quererlo, había demostrado ser más rápido, más valiente y más auténtico que él en ese momento de la carrera. El jefe de Alpine observaba aquello como un cazador, viendo en Gasly no solo a un piloto molesto, sino a un instrumento perfecto para sus planes. Nielsen encontró en la furia del francés la cortina ideal para avanzar en su idea de expulsar a Franco sin ensuciarse demasiado las manos. Podía usar la rabia de Gasly como excusa, podía justificar su postura, podía disfrazar venganza de gestión corporativa. Era una jugada astuta, fría y peligrosísima. El equipo empezó a romperse desde la raíz mientras el director disfrutaba de un conflicto que él mismo había alimentado desde el principio. Franco, rodeado por ese ataque conjunto, respiró hondo en soledad y prometió una sola cosa: no les daría el placer de verlo quebrarse. No lloraría, no imploraría, no perdería el control. Sus enemigos querían destruir su carácter antes que su asiento, porque sabían que si lograban apagar su espíritu, todo lo demás caería por su propio peso. Pero se equivocaron. Cada golpe, cada maniobra sucia, cada susurro en el garaje fue endureciendo su mente como acero al rojo vivo. Sin quererlo, Gasly y Nielsen estaban creando a un Colapinto más peligroso del que imaginaban. Lo que ni Gasly ni el jefe del equipo pudieron anticipar era que el vestuario, el pasillo y el box tienen memoria. Había quienes ya empezaban a sospechar de las intenciones reales del francés, viendo más ego herido que sentido común en su pedido de despido. La imagen de Franco, lejos de deteriorarse, empezó a convertirse en un símbolo de resistencia silenciosa dentro de Alpine. Sin hablar, sin gritar, sin rebajarse, Franco se estaba ganando algo más importante que cualquier adelantamiento: respeto incondicional. Si querían sacarlo, tendrían que hacerlo de frente, con argumentos deportivos, no políticos. Y ninguno parecía tener el valor de dar ese paso sin el escudo de la política interna. Nielsen, frustrado porque Franco seguía entero, comenzó a perder paciencia. Creía que el argentino se desmoronaría tras la embestida de Gasly, pero ocurrió lo contrario. Cuanto más atacaban, más firme se mostraba. Era una batalla emocional que el jefe no sabía librar. Nielsen sabía destrozar pilotos obedientes, pero no sabía qué hacer con alguien que no actuaba por miedo, sino por convicción. Mientras los dos enemigos del argentino se tranquilizaban solo al sentirse juntos, Franco se fortalecía solo, apoyado únicamente en su carácter y en la certeza de que tenía razón. Los aliados silenciosos estaban ahí,
observando, esperando el momento oportuno para moverse. El box era una olla a presión lista para explotar, y todos intuían que el próximo estallido sería aún mayor que el primero. Gasly pensó que atacando iba a recuperar el control. Nielsen pensó que aislando a Franco lo destruiría. Ambos pensaron que lo tenían acorralado, pero no entendieron una cosa. Franco Colapinto, a diferencia de ellos, no peleaba por poder, peleaba por dignidad. Y cuando alguien pelea por dignidad, no se vende, no se arrodilla y no retrocede. La batalla estaba declarada oficialmente. El equipo estaba dividido. Las máscaras habían caído. Y aunque Gasly y Nielsen creían tener ventaja, había un detalle que todavía no habían comprendido. Para derrotar a Franco, primero tendrían que igualar su determinación, y eso hasta ahora no lo había logrado ninguno de los dos. El contexto de esta guerra no es menor. Alpine es la marca deportiva de Renault, un gigante automotriz que, históricamente, ha tenido una relación turbulenta con su programa de Fórmula 1. Desde los días de Briatore hasta la reciente purga de directivos, la escudería francesa ha sido un caldo de cultivo para la política interna. Gasly, un piloto con un contrato multianual y un historial de victoria en la Fórmula 1, la icónica victoria de Monza, fue fichado como el líder indiscutible, un movimiento clave para estabilizar la estructura. Su salario y su peso en el equipo están en un nivel superior al de Colapinto, que viene de la academia y está buscando su lugar. La orden de equipo de proteger a Gasly era, en gran medida, una orden de proteger la inversión corporativa. Colapinto, al desobedecer, no solo desafió al equipo deportivo, sino a la propia dirección financiera de Renault. La justificación técnica de Alpine para la orden de equipo se centró en la gestión de la energía y los neumáticos, un argumento débil ante la evidencia del ritmo. Sin embargo, la verdadera razón estratégica para proteger a Gasly era que, en ese momento de la temporada, Gasly estaba por delante en el campeonato de constructores. Cada punto suyo era vital, mientras que los puntos de Colapinto, al ser un piloto en desarrollo, eran considerados un extra. La directiva le temía más a la posibilidad de un doble abandono por una colisión entre sus pilotos que a la pérdida de una posición por el rival que venía detrás. Esta aversión al riesgo es la que Colapinto, con su instinto de cazador, repudió. Sutter tocó los rumores de fichajes que surgieron inmediatamente después del incidente fueron un sismógrafo de la tensión. Equipos rivales, especialmente Williams, que busca un reemplazo de alto perfil con potencial de crecimiento, y Audi, que está formando su equipo desde cero para el futuro, observaron la situación con avidez. La guerra interna en Alpine es una oportunidad de oro para ellos. Si Alpine despide o degrada a Colapinto, lo liberan al mercado como un talento probado en la adversidad y con una historia de autenticidad que es un imán para los patrocinadores. El nombre de Colapinto comenzó a circular en las oficinas de los rivales con una etiqueta: piloto con carácter, no manipulable. Este es el tipo de piloto que Red Bull, en su momento, supo explotar, y que Ferrari, a menudo, ha intentado domesticar sin éxito. La FIA, a través de sus canales informales, no tardó en enviar señales de preocupación por la situación. Si bien la FIA evita intervenir en la gestión interna, la imagen de un equipo de Fórmula 1 destruyendo la carrera de un joven talento por razones políticas va en contra de la visión de la FIA de promover la igualdad de oportunidades y el espíritu deportivo. El precedente de la orden de equipo en Austria en el año 2002, que le costó a Ferrari una multa y una crisis de reputación por obligar a Barrichello a cederle el paso a Schumacher, es un fantasma que planea sobre la situación. Aunque no hubo un cambio de posición final, la furia de Gasly y su demanda de despido son, en esencia, la versión moderna y más tóxica de aquella política. La exigencia de Gasly puso a Nielsen en una encrucijada legal y contractual. Despedir a Colapinto sin una razón de peso, como un bajo rendimiento sostenido o una violación grave del código de conducta, podría exponer a Alpine a una demanda costosa, dado que Colapinto tiene un contrato blindado por la academia y por la propia Renault. La desobediencia de una orden de equipo, aunque penalizada internamente, es un terreno gris que no siempre justifica la rescisión inmediata. El equipo tendría que demostrar que la acción de Colapinto supuso un daño financiero grave o una puesta en peligro de la seguridad, algo difícil de probar en este caso. La mejor baza de Nielsen no era el despido directo, sino la degradación, la humillación, devolviéndolo a un rol menor para que él mismo renunciara. Mientras tanto, en los boxes, la tensión crecía. Los mecánicos, que tienen la lealtad más auténtica dentro de la Fórmula 1, se dividieron. Una facción, leal a Gasly por años de trabajo, apoyaba la necesidad de la jerarquía. Pero otra, más joven y cansada de la inestabilidad política de Alpine, empezó a ver en Colapinto a un líder natural. La tranquilidad del argentino, que siguió trabajando con sus ingenieros en la telemetría y en la puesta a punto como si nada hubiera pasado, contrastaba con la histeria de Gasly. Franco se estaba ganando la guerra del vestuario,
demostrando que su profesionalismo era superior al caos emocional de sus superiores. Gasly, al ver que su plan no funcionaba, empezó a desesperarse. Lo que había sido un acto de poder, se estaba convirtiendo en una debilidad. Su rendimiento en las siguientes sesiones de práctica se vio afectado por la presión autoimpuesta y la rabia contenida. Un piloto que no puede controlar sus emociones en el box, difícilmente puede controlarlas a 300 km por hora en la pista. La prensa especializada empezó a notarlo, comentando la cara de póker de Colapinto frente a la mirada de 1000 yardas de Gasly. El dilema de Nielsen se resumía en: ¿prevalecía la disciplina sobre el talento o el rendimiento sobre la obediencia? Si Alpine se deshacía de Colapinto, perdía su talento más brillante y se ganaba la reputación de ser un cementerio de promesas, algo que ahuyentaría a futuros jóvenes. Si, por el contrario, mantenía a Colapinto, debilitaba permanentemente la autoridad de Gasly y, por extensión, la suya propia.